Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill. Capítulo 4 del volumen 3 de la novela ligera. He estado esperando por mucho tiempo. La verdadera forma del color azul eran las alas de mariposa. Las innumerables mariposas abrían sus alas metálicas azuladas, haciendo que todo el horizonte se tiñera de aquel color. Eran los Edelfalter, similares a los Seinstag-Fliege y los Atomaria, unidades de la Legión instaladas con paneles solares. Las mariposas mecánicas se dispersaban como fragmentos azules congelados, amontonándose y agitaron sus alas azuladas en medio de la tenue oscuridad azul que llegó del día. Flotaban junto a las arañas blancas que invadieron su territorio. Los innumerables barriles pesados estaban en el suelo como tumbas, monumentos a las cicatrices de las batallas que libró. El resplandor de las luces de cristal revoloteaba salvajemente como pétalos detrás de ellos. Una sola unidad de la Legión se erguía en los 8 ferrocarriles que recorrían múltiples líneas, poseyendo un cuerpo gigante como el mítico dragón, con un cañón de al menos 30 metros de largo. Ese era realmente el nombre del cañón de Riel, el cañón más grande de la historia utilizado al final de la Gran Guerra. El módulo de la armadura negra que usaba se parecía a escamas de un dragón, los rieles formaban lo que parecía ser una lanza dirigida hacia los cielos. El equivalente de la cabeza contenía sensores ópticos tan azules como fantasmas infernales, y con 6 sistemas de armamento de proximidad, los 6 cañones Valken de 40 milímetros de cañón continuaron derramando aire caliente en medio del calor. Era la más grande de las unidades producidas en masa. El dinosaurio palidecía en comparación con ella, ya que tenía al menos 11 metros de altura, más de 40 metros de longitud mientras se encontraba debajo del cielo del amanecer. Las 4 alas formadas por hilos de plata tejida parecían ser refrigerantes, mientras las tenues luces de las estrellas se extendían por los cielos. El Morfo. Sus sensores y los cañones Valken fueron apuntados hacia el Undertaker que saltaba desde la colina. El radar enemigo podría haberlo perdido en las colinas, pero no estaba dispuesto a correr riesgos mientras se acercaba con cautela, moviéndose de una manera nítida. Qué ingenuo. Hubo un segundo salto, una vez que cayó, dio un freno inmediatamente. El propulsor fue diseñado para ser liviano y resistente al combate de alta movilidad, y por lo tanto resonaba. El enemigo había anticipado que el Undertaker se movía, y tenía un objetivo ante él, pero estaba confundido tras este movimiento inesperado. Los sensores ópticos se enfocaron completamente hacia el enemigo. Una vez que sintió que sus miradas se encontraron, Shin apretó el gatillo del cañón de 88 milímetros, habiendo apuntado hacia él. ¿Y esos movimientos? La unidad enemiga saltó ante las luces azules de sus subunidades Edelfalter, con la agilidad de una bestia salvaje de caza. Tales movimientos dejaron a Kirilla estupefacto. La unidad enemiga se agachó y saltó diagonalmente hacia adelante, antes de cambiar de dirección en el aire, aterrizando y frenando en seco. Como miembro de la familia guerrera más fuerte del imperio, Kirilla una vez tuvo un fieldress propio, pero incluso se preguntaba si había un piloto adentro para que hiciera movimientos tan ridículos. El objetivo del cañón de 88 milímetros era tan preciso como debía de ser, preparándose de nuevo. El fieldress de forma anormal apareció como una pesadilla blanca y pura, como un esqueleto blanco que buscaba su cabeza perdida mientras se arrastraba alrededor. Grabado en la parte inferior de la cubierta estaba la marca personal de un esqueleto sin cabeza que levantaba una pala. Los pensamientos llenos de energía eran claros y concisos, con un deleite loco. Por alguna razón, hubo algo de alivio en él. Así que eres tú, así que eres el único capaz de llegar a mí. Ahora así son las cosas. Sintió que el enemigo había apretado el gatillo. Era una intención de matar demasiado aguda y fría que era tan natural como respirar, y Kirilla pudo identificarlo de manera distintiva, a pesar de que ambas armaduras opuestas estaban a 3000 metros de distancia. Nada más sería tan interesante. Fue demasiado superficial.
murmuró Shin al ver el humo negro saliendo del módulo de la armadura. El cañón de riel aún estaba en pie. El disparo no pudo perforar el interior, y había demasiadas llamas por la explosión. Era una armadura reactiva a explosiones. Reaccionó a la explosión de un misil IAT, y usó las ondas de choque de la explosión para crear una tormenta de fragmentos de metal que lo protegería contra la perforación de la armadura. Se consideraba un tipo único de armadura. Era un elemento básico de la Legión. Una delgada capa de armadura capaz de defenderse contra la metralla de una granada era algo bastante decente para las características habituales de un cañón pesado, pero parecía que esta unidad había ignorado deliberadamente este punto. La armadura robusta reforzada aseguraba que no sería tan fácilmente destruido. Un misil IET era ineficaz. Mirándolo de ese modo, incluso un misil AFTS disparado a un rango lógicamente efectivo no podría penetrarlo. Pero aún así, él peleaba en el mismo ataúd de aleación de aluminio que acababa con los Lobe y los dinosaurios. La mirada fija y la intención asesina se dirigieron hacia él. La enorme estructura era demasiado pesada, y no podía salir de los rieles. Mantenía la dirección hacia la cual miraba, y los 6 cañones giraron como objetos independientes. Iban a disparar. Sin pensarlo 2 veces, Shin instintivamente hizo que la unidad girara a la izquierda. Un destello le siguió, y el suelo a la derecha del Undertaker fue bombardeado por fuego de las ametralladoras. Shin vio esto por el rabillo de sus ojos, y hizo que su unidad se retirara de la segunda ola de disparos, antes de saltar para evadir la tercera ronda de fuego. Los cañones Valken podían desencadenar una gran lluvia de fuego por medio de sus 6 cañones de disparo rápido, y a una velocidad de disparo excepcional, pero como resultado gastaban demasiada munición y se sobrecalentaban fácilmente. En otras palabras, no podía disparar rápidamente durante mucho tiempo. Las 6 ametralladoras cruzado disparaban, y el Undertaker avanzó entre la lluvia de fuego enemigo con vertiginosos movimientos rápidos de pequeños saltos y frenos repentinos. Los profundos rugidos de los cañones eran audibles, y las balas supersónicas atravesaban el aire con estruendos, pero ninguno de ellos pudo hacer dudar a aquellos ojos sangrientos cada vez más fríos. Los ojos rojos robóticos solo mostraban las pantallas ópticas y las tenues luces de las ventanas holográficas. Los 86 sobrevivientes habían pasado innumerables años luchando en el Área 86 de la República en condiciones extremadamente arduas, lo cual resultó en que sus personalidades estuvieran preparadas para el combate. La única diferencia era una cuestión inconsciente. En la batalla, la humanidad de los jóvenes iba erosionándose, e irónicamente, se volvían similares a la Legión, intrépidas máquinas de combate que no conocían el miedo o la fatiga. Tal efecto era excepcionalmente obvio con Shin, que era competente en el combate directo y se enfrentaba con la mayoría de los enemigos en las líneas del frente. Se lanzó a través de la lluvia de balas, su mente se concentró al máximo y perdió todos los elementos de un humano ordinario. Todos los pensamientos y emociones no deseados, pensamientos en conflicto, arrepentimientos, lamentos, angustia, se desvanecieron en él, desterrándolos al fondo de su conciencia. El corazón helado estaba tranquilo, pensando que estaba mucho más relajado. En combate, no necesitaba pensar en nada. Podía olvidar todo eso, era la cosa más aliviadora para él. Sentía que podía relacionarse con el caballero que nunca conoció y que se interponía en su camino. Podía entender de dónde venía la locura de la codiciante alma tras conflictos y asesinatos. Sí, porque se sentía liberado al volverse así. Apareció un camino entre los disparos. El cañón trasero izquierdo dejó de disparar por el momento en un intento por enfriarse. El sistema seguía la mirada de Shin, lo enfocó automáticamente, y una vez que la retícula se volvió roja, apretó el gatillo. El morfo en sí mismo podría estar fortalecido con la armadura reforzada, pero los cañones no lo estaban. El cañón Vulcano fue alcanzado directamente por los misiles SIAT, volando en pedazos. El fuego industrial de color rojo oscuro y las chispas atravesaron el cielo del amanecer. Un puñado de unidades Edelfalter entraron en pánico y el Undertaker se dio paso entre las danzantes nubes azules y las llamas que causó, atravesándolas. Distancia relativa, 2000. Estaba dentro del alcance de los cañones 88 milímetros, los usados en un tanque diseñado principalmente para dar con un objetivo preciso.
Una distancia tan cercana no sería diferente de pelear contra el lobo o el dinosaurio. A tales distancias, sería imposible pensar en evadir el cañón con una velocidad inicial de 1600 metros por segundo, o mucho menos un cañón de riel con una velocidad inicial de 8000 metros por segundo. Un cañón vulcano no podía extender su fuego a un rango tan cercano. No importa cuán rápido fuese, el morfo no poseía la monstruosa movilidad del lobo, y como ese gran cañón y mecanismo de disparo era estúpidamente grande, terminaba volviéndolo un objetivo más grande. Shin seguía evadiendo la lluvia de disparos mientras se acercaba desde la izquierda. Había 3 cañones Valken a cada lado, y mientras se acercara de cerca, la enorme estructura del cañón de riel se convertiría en una obstrucción para ellos, bloqueando las 3 armas del otro lado. La mitad de los cañones estaban bloqueados, y la única forma de mantener esa densidad de fuego sería seguir disparando. Un cañón quedó en silencio, probablemente habiendo agotado su munición. Otro cañón estaba emitiendo humo negro, luego explotó y quedó destrozado, probablemente debido al sobrecalentamiento y la falta de enfriamiento. Distancia relativa, Milski. Si bien esa persona estaba contaminada con la sangre de las brujas, realmente podría ser el digno heredero de los Nausens, el último de ellos. Frente a los cañones Valken que literalmente disparaban a 100 disparos por segundo, el Fildres blanco fue capaz de atravesar las aberturas invisibles entre ellos y avanzar rápidamente, dejando a Kirilla asombrado. El enemigo se movía hábilmente por una delgada línea de la muerte tan pequeña como una cuchilla mientras avanzaba con calma. Además, el enemigo poseía un intelecto astuto para bloquear y desgastar sus armas, y una decisión aterradora que le permitía no dudar frente a todo. Si ese enemigo hubiera regresado al imperio y hubiera servido a su amo junto con él en ese entonces, las tierras de sus antepasados podrían haber seguido prosperando. Si pudiera ser capturado y abducido. Kirilla se burló de los instintos tácticos de una legión que se filtraba en sus procesos de pensamiento, y la venció. Capturar al enemigo vivo era mucho más exigente que simplemente derribarlo, más aún cuando el enemigo era tan fuerte. La distancia relativa era de 1012 metros. El enemigo se acercaba. En verdad era la decisión correcta. El cañón de 88 milímetros era más pequeño que el cañón común de 120 milímetros. A esa distancia, no podía penetrar la robusta armadura de Kirilla. Pero en cualquier caso, la manera imprudente de disminuir la distancia entre ellos era realmente suicida y sin sentido. Incluso se podría decir que era demencial. Fido estaba escondido en las colinas, y Frederica esperaba dentro de su contenedor, observando a los dos luchar con su habilidad. Cuando estaba en lo que quedaba del imperio, había visto a sus caballeros pelear muchas veces. Además de Kirilla, había otros Nausens. Había visto a varios miembros provenientes de la proclamada familia de guerreros más fuerte, luchando de manera impresionante en sus unidades personales, pero Shin era particularmente impresionante en comparación con ellos. Tenía los atributos de su linaje, junto con el talento innato, forjado a través de las batallas de la muerte por más de 5 años, de modo que podría tener la mejor habilidad de su generación, o incluso en toda la historia de su familia. Pero nadie sabía si él mismo había esperado que esto sucediera. Si hubiera luchado contra Kirilla mientras este último renacía, era probable que Shin ganara a pesar de la diferencia de 4 años entre ellos. Pero Kirilla ya no era humano. Se convirtió en un arma táctica que poseía un poderoso cañón principal de 800 milímetros de calibre y 400 kilómetros de alcance, con una armadura más fuerte que el Reginleif y cañones Valken montados sobre él. En primer lugar, luchar contra el Understalker especializado en combate directo ya era una mala decisión. Cada vez que el Undertaker intentaba acercarse, se vería obligado a retirarse y saltar hacia atrás. Sin embargo, continuaba atravesando las aberturas entre disparos y seguía avanzando. En el momento en que hubo un error en la toma de decisiones o en los controles de la unidad, el juego terminó. Solo verlo dejó al corazón de Frederica haciendo una mueca. El contenedor temblaba de vez en cuando. Se debía a un inquieto Fido que se tambaleaba. El leal recolector presenciaba cómo su amo se enfrentaba al dragón de acero, atacando sin miedo y con imprudencia, y podría haber pensado en ir al campo de batalla, exponiéndose a sí mismo al fuego enemigo,
distrayendo al cañón de riel y creando una abertura para Shin. Pero no lo hacía porque Frederica estaba adentro suyo. Por si acaso, asegúrese de que regrese a la Federación sin importar qué. Eso fue lo que su único propietario había ordenado. Lo siento. Fido estaba actuando como un buen perro de caza, y Frederica sonrió indignada. Sentía que tenía que presenciar la batalla, y nuevamente se concentró con sus ojos. Entonces se dio cuenta. Los caballeros Knowsen solían pilotar fieldres personales, en lugar de los Bannergans, y solicitaban la calibración de los mismos de acuerdo con sus exigencias. El Reginleif poseía una armadura ligera y alta movilidad, y de todos los fieldres desarrollados por el Imperio y la Federación, era una anomalía impropia de esta época. A lo largo de la historia de la Federación y el Imperio, el énfasis siempre había estado en fieldres pesados que poseyeran armadura pesada y alta potencia de fuego. Los fieldres que Kirilla y los demás usaban antes no eran diferentes a esas exigencias. La pesada armadura compleja estaba cargada con la pesado cañón de 120 milímetros, junto con un marco extremadamente pesado y un propulso de apoyo. Kirilla una vez piloteó un fieldress de este tipo, pero pudo hacer que galopara usando un paquete de energía de alto rendimiento junto con las habilidades que desarrolló pisoteando a los enemigos de las líneas del frente. Así fue como Kirilla luchaba en ese entonces. Tales pensamientos aparecieron en su mente. Sus recuerdos le hacían señas, recordando lo que dijo el compañero de Shin el día de su desafortunada desaparición. ¿Has oído hablar del legendario momento en que Shin obtuvo un 0? Fue durante el simulacro de batalla de entrenamiento de combate, hizo que el Bannergan saltara. Puede parecer una maniobra impresionante, pero en ese entonces, Frederica no estaba sorprendida en lo más mínimo. Porque lo sabía. Sabía de una persona que podía hacer lo mismo. Se inclinó hacia adelante sin pensar y sin mirar la escena que estaba sucediendo en sus ojos realistas, sino más bien, la silueta de Kirilla que su habilidad captó a la vista. La armadura pesada evitaba la perforación del cañón de 88 milímetros, y allí estaba el enorme cañón de 800 milímetros. El enorme y pesado cuerpo del dragón lo soportaba todo. Se necesitaban 8 vías de tren para que se moviera, 4 veces la cantidad de pistas que necesitaba un tren ordinario, solo para soportar esa gigantesca y pesada estructura. Pero aún así, ¿cómo era posible que Kirilla no realizara el mismo truco? Cine, esto es malo. En verdad, la debilidad de un arma de largo alcance era un ataque cercano. No era tan fácil como parecía, pero en muchos casos, lo que un arma de largo alcance no podría lograr era la flexibilidad en el combate a corta distancia. Pero irónicamente, Kirilla fue asignado a un cañón de largo alcance, un arma completamente diferente de sus características. Kirilla, que no es alguien con quien pelear así, ¿dejaría que el enemigo capitalizara su debilidad tan fácilmente? No te acerquéis descuidadamente. Kiri solía ser un piloto de combate directo como tú. El enorme dragón saltó. Las innumerables patas de hierro del artrópodo golpearon con fuerza el metal, y la mayor parte del cuerpo masivo abandonó el suelo como una serpiente venenosa levantando la cabeza en lo alto. En su punta, giró su cuerpo, y la avalancha de acero se derrumbó en las vías del tren mirando hacia la dirección opuesta a las vías del tren. Pesaban cientos de kilogramos, pero fueron arrancadas por los dedos afilados, aplastadas por el enorme peso y se rompieron inmediatamente, volando por los aires. El enemigo realmente cambió sus métodos de movimiento. Algunos módulos de explosivos en la armadura se rompieron y cayeron. El cañón principal no debería aparecer en las líneas del frente, y no debería moverse de esa manera, lo que claramente resultaría en daños internos. Sin embargo, al sacrificar eso, los 3 cañones antiaéreos en excelentes condiciones apuntaron hacia Shin. ¿Qué? En medio de esta sensación de tiempo prolongado, Shin sintió que el enemigo había apuntado sus armas hacia el Undertaker. Estaba atrapado en la línea de fuego y no tenía a dónde escapar sin importar en qué dirección se dirigiera. Los cañones de 800 milímetros que aún quedaban comenzaron a girar, preparándose para dar el golpe final. La base del cañón emitía una luz púrpura, lo que indicaba que se había cargado en lo profundo de la oscuridad de las espadas afiladas dentro del cañón. Una voz vengativa familiar se burló estridentemente. Shin. Regresa.
Justo en ese momento, el cañón del Morfo recibió un golpe directo en el costado. El misil se activó y explotó. El cañón de este enorme monstruo se vio obligado a tropezar debido a este ataque inesperado. Otra ola de disparos de una ametralladora volvió a golpearlo. El Werewolf había usado el cable de anclaje y sus patas izquierdas restantes para subir la colina y estaba disparando automáticamente. El Morfo dirigió su atención hacia allí. No te entrometas. El Morfo estuvo indignado por completo, y al recibir la peor parte de los ataques, giró su cañón principal mientras emitía un fuerte ruido. En ese momento, el cañón de Riel dejó escapar un rugido ensordecedor que rasgó el aire, lo suficientemente fuerte como para sacudir la atmósfera. El Werewolf recibió un golpe directo y fue destruido junto con la colina sobre la que se encontraba. Shin no sabía si Raiden logró escapar a tiempo. Se apresuraron a buscar una abertura cuando el retículo del cañón principal y aquella conciencia se distrajeron, escapando del fuego de los cañones Valken. Sin embargo, las tres armas simplemente eran un poco más lentas y seguían su trayectoria. Los 18 barriles continuaban disparando arcos de electricidad, y el Undertaker se vio obligado a retirarse frente a la potencia de fuego. Las funciones de puntería automática del sistema de control de fuego aseguraban que los cañones antiaéreos del Morfo rastrearan automáticamente al enemigo que estuviera dentro del alcance y no lo perderían de vista. La distancia relativa era otra vez de 1000. Las tres armas deberían haberse neutralizado, pero permanecieron ilesos junto con el cañón principal. Ahora esto. Inconscientemente dio una sonrisa burlona. Este podría ser el jaque mate. La idea apareció por un momento en su mente, pero a la inversa, sus inactivos ojos e instintos de lucha despiertos ahora buscaban rápidamente crear una gran ruptura. Los cañones Valken habían estado en silencio por un tiempo, tratando de enfriarse, solo para comenzar a girar nuevamente ante sus ojos. El impacto similar al crujir del hielo parecía querer ocurrir en un momento tan largo a pesar de ser breve en realidad. Ambos se prepararon para chocar, como un impacto rápido de espadas o pistolas. Repentinamente, había otra persona sincronizada. El dispositivo RAID de la Federación fue desarrollado en base a los implantes auriculares y los chips de datos en ellos utilizados por Shin y los otros miembros del antiguo escuadrón Spearhead. Los contactos registrados en ese dispositivo se borraban por completo cuando eran retirados del ejército de la República, pero los datos que simplemente se borraban podrían restaurarse con la misma facilidad. Los investigadores curiosos habían restablecido la configuración original en el dispositivo RAID de los 80 y 6. No había forma de que nadie más pudiera conectarse con ellos, y mucho menos descubrir cómo. Pero todo era una burla dedicada a la República que lo había desarrollado. Pero así era la configuración. Una vez que se establecían las condiciones, funcionaría normalmente. Por ejemplo, los contactos registrados con esa configuración. Si todos los contactos posibles conectados a él tuvieran activados sus para-RAID. Llamando a todos los Juggernauts presentes en el muro. Shin no reconoció la voz en ese momento. El dispositivo RAID estaba desarrollado a través de una tecnología diferente, y la voz que debía ser clara era intermitente con la interferencia. Coordenadas 120, distancia 8000. Disparando morteros antiarmadura. Fuego. Después de eso, el Morfo fue bombardeado por todas partes, explotando salvajemente. No eran explosiones destructivas causadas por cañones de 155 milímetros o 203 milímetros, capaces de atravesar armaduras inferiores a través de ondas de choque. Eran pequeñas llamas de explosión hechas por cañones pequeño calibre. Sin embargo, hubo una cantidad excepcional de disparos, uno más parecido a una ráfaga descendente que un grupo de fuego, y el número de cañones movilizados seguía siendo imposible de contar. Era probable que fuesen bombardeos continuos de cañones, ya que las explosiones volaban a una altitud cercana al suelo, a una velocidad mucho más allá de la visión sensible a simple vista. La bestia pesada no pudo moverse ya que había destrozado las vías del tren, y fue golpeada por el fuego pesado. Los morteros antiarmadura delgada no podrían penetrar la robusta armadura del Morfo. Sin embargo, los temblores y las ondas de choque desencadenaron llamas junto con la metralla que golpeó la armadura reactiva a explosiones, lo que provocó que el enorme dragón permaneciera aturdido.
Sigan disparando. Oye tú, la unidad desconocida de allí. Retírate bajo tu propia discreción si sientes que va a contraatacar. El llamado unilateral sonaba extremadamente ambiguo, pero por alguna razón, Shin sabía que estaba llamando al Undertaker. Tratas de acercarte al enemigo ahora, ¿verdad? Detendremos sus movimientos. Ataca cuando se detenga. Los bombardeos continuaban, causando ondas de choque y explosivos. La armadura reactiva a explosivos estalló en llamas. Los tremendos destellos e impactos continuaron abrumando al Morph, aturdiendo temporalmente la CPU conformada por nanomáquinas, interfiriendo con los potentes radares antiaéreos y antiterrestres. Los misiles balísticos de corto alcance aprovecharon este momento cuando llegaron al cielo encima del Morfo. Los fusibles en la armadura exterior se activaron y explotaron. Los fragmentos autoforjados llovieron sobre el Morfo como una lluvia de lanzas, martillando y penetrando la armadura, los cañones Valken restantes, los motores y las innumerables articulaciones. Por primera vez, la enorme bestia tenía las piernas rotas. La larga y enorme estructura de acero parecía estar en agonía cuando se inclinó hacia atrás antes de caer. El enorme peso cayó directamente al suelo. Los amortiguadores en sus articulaciones no pudieron soportar el impacto cuando aterrizó con un fuerte y estruendoso golpe. Dejen de disparar por ahora. Ahora avanza. Shin no necesitaba que se lo dijeran. Corrió hacia adelante a la velocidad más rápida posible. En cuestión de al menos 10 segundos, disminuyó la distancia entre ellos y saltó bruscamente hacia adelante, evadiendo la línea de fuego del cañón de riel al darse la vuelta, y finalmente se acercó a la corta distancia con la que estaba especializado. De repente, sintió una sacudida corriendo por su espalda. Instintivamente movió la palanca y consiguió que se detuviera el field dress. No previó los movimientos del enemigo. En cambio, la acción se debió a que se dio cuenta de lo que planeaba el enemigo. Pero incluso él no podría ejecutar más maniobras en ese momento. Mientras miraba hacia arriba en la pantalla principal, vio un trozo rasgado de color plateado en el aire. No me subestimes. Kirilla estaba ardiendo por todas partes, perforado por la abrasadora lluvia de fuego, pero no dejaba de luchar. Sacudió su cuerpo, sacudiendo los fragmentos de la armadura reactiva explosivos y la metralla del mortero que había caído en los agujeros de su armadura antes de ingresar el comando de ejecución. Todavía puedo pelear. Por lo menos los mataré a todos, incluso si muero con ellos. ¿Por qué? Una voz extrañamente tranquila hizo eco en su mente. Era su propia voz. La voz de hace 4 años en aquel entonces tenía un cuerpo que podría haber seguido creciendo. Su voz había cesado mucho tiempo atrás, pero no sonaba completamente madura y no mostraba ningún cambio, ya que se mantenía igual que hace 4 años. ¿Por qué ir tan lejos? ¿Por qué seguir peleando tanto? ¿Por qué matar a todos? ¿Por qué no perdonas a aquellos parientes de tu mismo linaje, cuyo nombre y rostro no conoces? Kirilla había perdido la boca para tensar los labios hacia arriba y la garganta para alzar su voz, pero sonrió. Kirilla no tenía cara para mostrar esa sonrisa, pero ni siquiera sabía si estaba llorando o sonriendo. ¿Por qué más? Esto es todo lo que le quedaba, solo podía luchar. Dedicaba y arrasaba. Lo que podría llamarse un alma en el fondo de su corazón estaba quemado, dejando un vacío con las interminables llamas de la guerra. Los sensores ópticos de Kirilla detectaron que el enemigo se acercaba y lo apuntó hacia la cabina. Cualquier persona común habría evadido la línea de fuego, pero su camarada continuó acercándose sin tener en cuenta su propia vida. Tú. Kirilla murmuró sin darse cuenta mientras estaba abrumado por sus pensamientos, y notó algo inesperado. Eres como yo. No tienes nada, así que quieres terminar como yo. Fin de la primera parte del capítulo 4 del volumen 3. Have no shame, there's no time. Feel the pain, live the grind. I could change, in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real, but